Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Los saludo nuevamente para completar la sesión restante, que vendría a ser la correspondiente a esta semana como tal, que es relativa a los textos históricos y textos familiares. Muy bien, ¿a qué les viene a sonar este tema? Si bien un texto histórico relata algo que aconteció en el pasado y un texto familiar puede referirse a algo más personal y no tan objetivo como lo hemos visto en otras situaciones o casos, ¿no? Que hemos visto el ensayo, la reseña, el artículo, pero estos vienen a ser pues más personales o de uso más tal vez cotidiano. Nos dices que al revisar este tema tendremos la oportunidad de realizar actividades donde se expresarán ideas y conceptos, se articularán saberes de diversos campos y estableceremos relaciones entre ellos y nuestra vida. Seguiremos instrucciones y procedimientos de manera reflexiva. Vamos a ver. Veamos esta pequeña introducción. Nos dice, seguramente has leído algunos correos electrónicos, también cartas, recados, notas sueltas, etcétera. ¿Les suenan este tipo de textos? Correos, cartas, recados, notas. De alguien que te escribe con frecuencia y de inmediato identificas de quién se trata, por el típico modo de expresar sus ideas y emociones. Reconocerías estos textos aunque no estuvieran firmados. Y es que la personalidad se refleja en lo que redactamos. Esto es muy cierto. Desde lo más simple, como un correo electrónico, oyéndonos ahora más a la actualidad, un mensaje por Facebook, por WhatsApp, podríamos reconocer sin ver quién lo está mandando, de quién viene, ¿no? ¿Quién es el destinatario? Porque como aquí lo dice, la personalidad se refleja en la redacción y cada quien tiene esa forma en particular o característica de escribir, de expresarse. Si llevas un registro de tus acciones cotidianas, construyes un diario, que es uno de los mejores ejemplos de textos personales históricos. ¿Alguna vez han escrito un diario? ¿Qué escribes en un diario? Pues ahora sí la misma palabra te lo dice. Escribes lo que te acontece día con día. Les comparto que en algún momento de mi vida, tal vez cuando era más chica, llevaba un diario. Incluso en la escuela, con algunos compañeros, teníamos un diario como grupal. Y pues más que nada era para comenzar a desarrollar habilidades de redacción, ¿no? Yo creo que fue una muy buena actividad. Y de igual manera, como recomendación, para que no se olviden de practicar su redacción, les recomendaría hacer un diario. Estaría muy bien que de esta manera practicaran su escritura y no está de más en algún momento pues recordar todo eso que vivieron, ¿no? Día con día. También tenemos entre los textos histórico-testimoniales familiares la autobiografía, la memoria, el cuaderno de viaje. La autobiografía, recuerdan que en algún momento me parece lo revisamos, incluso creo que tuvieron chance de escribir la suya. Estás escribiendo tu vida. Si una biografía es la historia, por así decirlo, de la vida de alguien, una autobiografía es la historia de tu vida. Describes cómo ha sido tu vida y tiene que ser escrita por ti, por eso es autobiografía. Tenemos la memoria, el cuaderno de viaje y también están los textos familiares, como lo son la anécdota, la carta y el mensaje electrónico. No hay diferencias extremas en cuanto a su contenido y propósito. Los textos personales están definidos por sus características internas y externas. El formato, la tipografía, el uso del lenguaje, la intencionalidad, la formalidad o informalidad con que se manejan, etc. Los textos personales, aunque comparten un modelo expresivo, tienen matices que nos ayudan a ubicarlos y utilizarlos con propiedad. Entonces nos dice que aunque pues es algo que utilizamos cotidianamente,
que podría parecer algo más de la vida diaria o más informal, aún así hay que escribirlos con propiedad. Es decir, esos tienen ciertas características y complementos para escribirlos de la mejor manera posible y comunicar lo que queremos expresar. Vamos a ver a algunos de ellos. Dice que primero están los textos históricos. La autobiografía. Se refiere a la vida de una persona escrita por ella misma. Eso es lo más importante. La vida de alguien que esa misma persona escribió. Utiliza la primera persona para referir los sucesos. Me llamo Aranza Cepeda Herrera. Nací el 15 de diciembre de 1999 en Uruapan, Michoacán. De pequeña viví en mi ciudad de origen, pero con los años tuve que trasladarme, etcétera, etcétera. Primera persona, yo estoy contando lo que aconteció. También menciona experiencias, encuentros, actividades, logros, proyectos, premios y demás. También utiliza los otros pronombres personales para involucrar a terceros que forman parte de la vida que se narra. En una autobiografía es común mencionar padres, hermanos, incluso amigos. Generalmente se emplea la prosa para escribir las vivencias de forma libre y desenfadada. Es decir, vas escribiendo de corrido. Y aunque no es obligatorio, siempre se comienza por narrar el origen de la persona, su lugar y fecha de nacimiento, las circunstancias del momento, quiénes fueron los padres, familiares cercanos, primeros estudios, lugares habitados, etcétera, etcétera. Puedes añadir lo que tú creas mejor y pertinente para tu autobiografía, perdón. Los días de cuando eras niño, tu juventud, tu adultez, etcétera. Todo se narra desde la propia interioridad. Realmente todo viene de ti mismo. No puedes hacer una investigación para construir una autobiografía porque tú puedes construirla y nadie más. Se vale de la descripción para hacer un retrato de sí mismo y dar cuenta de las circunstancias. Te vas describiendo a ti mismo al paso de los años, tal vez desde que naciste, como aquí dice, hasta tu vida actual, o puedes cortarla quizá en algún momento. La función de la lengua es la emotiva. Vamos a ver en la siguiente clase las funciones de la lengua. Se auxilia del ejemplo referencial para exponer datos y fechas precisas. El testimonio puede resultar gratificante para las personas cercanas y para otros lectores. Cada vida es única. Es cuestión de imprimirle un poco de ingenio y estilo para contarla. Y esto es muy cierto. Imaginen que escriben una autobiografía y pueden leerla a sus hijos. ¿Qué cosas sobre ustedes descubrirían? Sería algo muy interesante. Pueden hacerlo como una práctica y pulirla, hacer borradores, etc. Les recomiendo mucho escribir la autobiografía o si ya tienen algún tipo de borrador, pues mejorarla, añadir situaciones, etc. Y bueno, no leí un ejemplo porque en algún momento ya habíamos leído ese tipo de autobiografías. Hay libros completos de autobiografías de personajes importantes. Si tienen oportunidad, en algún momento busquen tal vez el libro completo o algún resumen en particular, sería muy enriquecedor. Vamos ahora con el diario. Se escribe con un tono íntimo, la mayoría de las veces en secreto, a modo de confidencia. Hace alusión a los hechos que le acontecen a una persona día tras día. Por consiguiente, la fecha y el lugar son datos indispensables al plasmar estos fragmentos de la vida cotidiana. Y es muy cierto, ¿no? Si escribiera mi diario, diría, sábado 29 de agosto del 2020. El día de hoy desperté, desayuné, comencé a grabar mis sesiones de para seguir aprendiendo, bla, 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 bla. Y todo lo que me pasó en ese día. Y así para el 30 de agosto, y así día con día. Hay que plasmar la fecha. Dice que es algo íntimo y se escribe muchas veces a manera de secreto. Esto es muy cierto, ¿no? Imaginen que alguien encuentra su diario. ¿Qué cosas se puede encontrar? Y muy bien.
Dice que sobresale el lenguaje que refleja estados de ánimo. ¿De qué se habla? De las alegrías, triunfos, depresiones, tropiezos, entusiasmos, proyectos, viajes, en fin, de todo esto que sucede día tras día, plasmado en un texto con un lenguaje emotivo. Se afirma con sobrada razón que un diario es un amigo secreto al que se le confía todo sin que después haga reproches ni evidencia a su autor. Es muy cierto, ¿no? En un texto tú plasmas lo que te aconteció día con día, cosas buenas, cosas malas, tal vez haya algo sobre alguien más, etc. Y pues es muy bueno porque practicas tu escritura, desahogas tus sentimientos y lo puedes leer en el futuro para reírte de ti mismo. No, no es cierto. Bueno, continuando. La función lingüística predominante es la emotiva, pero también es recurrente la función poética o literaria. Depende del desarrollo y cuidado del lenguaje de quien escribe. Un ejemplo de diario personal lo encontramos en la novela La Tregua, del uruguayo Mario Benedetti. Se trata del diario de Martín Santomé, un oficinista a punto de la jubilación, quien mediante un recuento cotidiano deja asomar su personalidad gris y oscura hasta que aparece una joven que le cambia la vida amorosamente, pero con un desenlace adverso. Yo leí La Tregua, es un libro muy bonito y es muy cierto porque lo va contando a manera de un diario de nuestro personaje Martín Santomé, que aquí dice que pues es un oficinista, que su vida pues no va muy bien hasta que conoce a una bella mujer, pero tiene un triste desenlace. Les recomiendo mucho leerla. Es muy cortita. Muy bien, veamos ahora la memoria. Es un escrito muy parecido a la autobiografía, porque está formado por recuerdos. La misma palabra nos lo dice, ¿no? Una memoria. Organizados en forma cronológica o por periodos. Espero se siga viendo mi pantalla. A ver, ya. En la memoria se enfatiza la recreación de ciertos momentos que marcaron la vida del autor o lo que se considera dignos de ser narrados. Hay una intención de enfatizar los momentos grandiosos, de mostrar los valores personales y el pensamiento intelectual. Si en la autobiografía el hilo conductor muchas veces es el devenir del tiempo, lo importante en la memoria es el hecho en sí mismo. Entonces aquí más que nada es el acontecimiento en sí lo más importante. Quien escribe puede contar cómo fue su participación. Por ejemplo, en la fundación de alguna escuela o un partido político o cómo vivió tal o cual competencia deportiva. Son como hechos muy particulares. Es el rescate de la historia contada por uno de sus participantes. Estos escritos se presentan en prosa y el lenguaje es un poco más fino, porque el redactor se da tiempo de corregir una y otra vez, insertar datos que estaba olvidando, puedes utilizar fotografías, comentar con algún coetáneo detalles que podría precisar o consultar diversos archivos. La narración y la descripción son los prototipos básicos para elaborar esta especie de cuento real. Uno de los propósitos es construir una pieza narrativa que sirva de memoria para otros que también vivieron ese momento histórico. Y bueno, las memorias son relatos de hechos muy particulares que se parecen a la autobiografía, pero no es de toda una vida, sino de todo un momento. Vamos a leer un ejemplo de una memoria. Madero entró a la capital pocos días después, el 7 de junio, con apoteosis de un vencedor despojado de ejércitos, ideología de su pueblo. 500,000 de habitantes, sistemáticamente vejados por la autoridad, saboreó aquel día estival, el júbilo de ser libre. Tirado por caballos blancos, empujado por el pueblo en delirio, avanzaba el carruaje del Libertador. La muchedumbre circulaba y atronaba con vítores. Músicas improvisadas tocaban por todos los rumbos.
Paseaban algunos cantando por primera vez, en plena calle, espantando el silencio de los siglos de desconfianza y pavor. Se encontraban los desconocidos y se abrazaban llorando, reconociéndose hermanos, deshecho el gesto de recelo, la envidia que era el clima del despotismo. De los balcones pendían gallardetes con los colores nacionales y las mujeres vestidas de claro jugaban el torneo de las flores y serpentinas. El caballito, viejo símbolo de la tiranía antigua, se cubrió de muchachos desde el pedestal hasta los hombros del rey olvidado. Manos infantiles acariciaron el cetro, como si por fin la autoridad se hubiese vuelto servicio humano y no atropello de bandoleros afortunados. Las campanas de la catedral, las de la profesa, las de 90 templos repicaron en triunfo del Dios bueno. Por una vez en tanto tiempo caía destronado Huitzilopochtli, el sanguinario. Tras de la larga condena de todo un siglo de mala historia, una nueva etapa, inspirada en el amor cristiano, iniciaba su regocijo. Prometía bienandanzas. José Vasconcelos, Ulises Criollo, 1983. Es una memoria, ¿se dan cuenta? Cómo va contando ese momento en particular. Un hecho muy preciso, una historia de cierto acontecimiento en el tiempo. Después tenemos la anécdota. Supongo que estarán muy familiarizados con esto, porque si bien estamos en una reunión, o estábamos antes, es un relato breve de un suceso o hecho curioso que se expone a manera de ilustración o entretenimiento. Por lo general, este tipo de texto, o bien también tiende a contarse oralmente, tiene alguna parte chusca o graciosa. Es una situación que se cuenta a manera de entretenimiento. Todos tenemos alguna anécdota que contar. Es un relato breve y se logra la amenidad suficiente para narrar algún hecho curioso, como en este caso. En abril de 2009, el presidente de Paraguay y exobispo Fernando Lugo fue acusado de ser padre de 3 hijos con distintas mujeres en su país. Luego se propagó el rumor de que no eran 3 sino 6. No faltó quien sugiriera poner una oficina para encauzar los casos de paternidad del exministro religioso y primer mandatario. Algunos más, entre ellos muchas voces del pueblo, acordaron nombrarle oficialmente el padre de la patria. Es una anécdota chusca, ¿no? Cómo se le fue inculpando de tener muchos hijos con distintas mujeres y así fue corriendo el rumor. Esta es una anécdota, es un relato breve de algo curioso. Después tenemos la carta, que en su definición más simple es un escrito dirigido a una persona ausente para comunicarle algún asunto. Le escribes a alguien que no está contigo, pero le quieres comunicar cierta situación. Vamos a ver los elementos de una carta. Lugar y fecha. Destinatario, es decir, a quién le estoy enviando o escribiendo. En el caso de las cartas formales, el vocablo presente como una fórmula de cortesía. Es decir, licenciado Juan, presente. Saludo o vocativo. Cuerpo de la carta, es decir, la entrada, desarrollo y cierre, lo que quieres comunicar. Despedida, sin más que agregar, me despido deseando que se encuentre bien, quedo al pendiente de sus comentarios. Nombre y firma de quien lo está escribiendo, es decir, el remitente, y un postdata para decir algo que se te olvidó o hacer hincapié en algún asunto. Si escribo, por ejemplo, a algún familiar, no sé, lugar y fecha, Europa, Michoacán. Destinatario, Maribel Herrera. En el caso de las cartas formales utilizaría presente, pero no en este caso, puesto que es un familiar. Saludo y vocativo. Querida tía. Cuerpo de la carta. Entrada, desarrollo y cierre. No sé, supongamos que le quiero contar de mi fiesta de cumpleaños. Querida tía, te saludo con mucho gusto. Espero que te encuentres muy bien por allá.
y pronto pueda volver a verte. Quiero invitarte muy particularmente a mi fiesta de cumpleaños, que será este día. Te platico estos otros asuntos, bla, 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 bla. Despedida. Me despido, te mando un fuerte abrazo. Atentamente, tu sobrina. Postdata, no olvides traer tu propio vaso y plato a la fiesta. Fin. Por el modo, es fácil advertir la función emotiva impregnada en estos escritos. Es muy cierto, en una carta siempre hay algún detalle emotivo, ¿no? Ahí lo repetí. Y bien, por último, tenemos el mensaje electrónico. Cada vez nos acercamos más a la modernidad. Las cartas eran algo muy bello, pero me parece que ahorita ya no se utilizan mucho. No está de más saber escribirlas correctamente. Por algo analizamos sus partes o elementos. Veamos por último el mensaje electrónico. La comunicación electrónica es algo que avanza a 100 por hora. Este libro es una edición de varios años atrás. No se diga ahorita qué tan avanzada está la tecnología de la comunicación. Y bueno, al exponer los fundamentos sobre la carta, mencionamos el poco uso que tiene en comparación con el mensaje electrónico. Y no es para menos. La instantaneidad es un punto a favor de este último. Pero no olvides que el correo tradicional y electrónico cumplen la misma función, comunicar e informar. Veamos las ventajas y desventajas del correo electrónico frente al tradicional. Y bueno, ahorita ya ni correo electrónico, son mensajes instantáneos, ¿no? Por redes sociales, pero tomémoslo también como correo electrónico. Las ventajas de los medios de comunicación digitales son claramente la rapidez con la que el destinatario recibe el contenido, los mensajes que pueden ser enviados en cualquier momento teniendo acceso a Internet y el destinatario los lee cuando revisa su buzón. Un correo puede ser enviado y recibido desde cualquier parte del mundo. Solo se requiere contar con una dirección electrónica y conexión a Internet. Un mismo mensaje se puede enviar a varias personas al mismo tiempo. Se pueden enviar ya imágenes, texto, hasta sonido, mensajes de voz. En algunos casos, los correos electrónicos pueden sustituir a los memorándums, las cartas, las llamadas telefónicas y reuniones frente a frente, aumentando la productividad y eficiencia de las organizaciones. Sobre todo esta pandemia nos hizo darnos cuenta de eso, ¿no? Realmente los medios digitales nos salvaron por completo para poder seguir comunicándonos y haciendo determinadas cosas que sin tecnología y sin internet no hubiéramos logrado hacer. Bueno, son muchas las ventajas, pero vamos a ver las desventajas. Rompe el trato personal que se tiene con el interlocutor, es decir, el aspecto humano pasa a segundo término. La pobreza del lenguaje que pudiera traer consigo el uso del email. Eso es muy cierto, cada vez usamos menos palabras completas, utilizamos abreviaturas, pero hay que seguir manteniendo esa formalidad y buena forma de escribir, ¿no? El amplio porcentaje de personas que todavía no tienen un correo o acceso a Internet requiere ciertos conocimientos técnicos. La computadora donde se recibe el correo puede ser afectada por virus, mientras que el buzón físico no corre mayor riesgo. Para nosotros nos podía parecer arcaico el manejo del correo ordinario, pero no es para tanto. Durante siglos se tuvo que utilizar papel y tinta y recurrir al servicio postal para enviar una carta. Tenía su gracia. Imagina la emoción de tus abuelos cuando esperaban un mensaje del ser querido. Hoy lo electrónico acorta la distancia a una velocidad extrema, pero toma en cuenta los puntos en contra. Y bueno, no está de más, perdón, tal vez algún día escribir una carta nuevamente. Seguro que todavía se tiene ese servicio postal con las paqueterías, porque ya no hay carteros como tal. ¿Acaso los hay donde viven ustedes? Muy bien. Y pues esto es todo por el video de esta semana, donde analizamos los textos históricos y familiares. Vamos a recapitular. Vimos lo que era la autobiografía, un texto sobre la vida de una persona escrita por ella misma, un diario, un texto que escribes, pues ahora sí que se supone todos los días, cotidianamente,
donde plasmas aquellos acontecimientos que son importantes para ti de una forma íntima e incluso secreta. Puede ser llegar a ser realmente muy emotivo, pero también puede ser poético y literario. Tenemos las memorias que vienen a ser similares a una autobiografía, pero tomando como tal un momento en el espacio, una situación en específico o por periodos. Lo importante es el hecho en sí mismo. Leímos una memoria, tenemos la anécdota que dijimos que era una situación chusca, curiosa, a manera de entretenimiento, que se puede contar rápidamente, ya sea textualmente o de manera oral, y se logra amenizar una situación por la narración de este hecho curioso. También leímos un ejemplo. Tenemos la carta, que es un escrito dirigido a personas ausentes para comunicarles algún asunto. Este llega a ser un poco más formal, pero también puede ser informal si se lo envías a un familiar. Tiene lugar y fecha, destinatario, la palabra presente, saludo vocativo, cuerpo de la carta, despedida, nombre y firma de quien escribe y postdata. Ya por último tenemos el mensaje electrónico. Aquí lo maneja como correo electrónico, pero pues tomándolo un poco más a la actualidad, podríamos decir que incluso la utilización de redes sociales, ¿no? Y sus ventajas pues son enormes. La comunicación instantánea realmente no tiene precio, es súper útil, aumenta la productividad de todos nosotros, disminuye el tiempo de espera, etcétera, etcétera. Pero también están las desventajas, como la pobreza del lenguaje, que sí debemos tener mucho cuidado porque se nos olvida escribir bien y eso está mal. Muy bien, esto sería todo. Ahora sí, no los enfado más que por el video de esta semana. Saben que estoy abierta a cualquier tipo de comentario. Si me llegan a decir, ¿sabes qué? No nos gusta cómo da la clase, yo lo entiendo y cambio mi dinámica. No se preocupen. Lo más importante es que realmente estos videos les sean de utilidad y les quede claro el contenido para que pues lo puedan aplicar. Eso es lo más importante, que realmente tengan un aprendizaje y enriquezcan su conocimiento. Sería todo de mi parte. Deseo que se encuentren muy bien. Les envío un fuerte abrazo a todos y espero pronto nos volvamos a ver tal y como lo hacíamos antes. Cuídense mucho y nos estaremos viendo la siguiente sesión. Muchísimas gracias.